¿De qué manera ha ido fluctuando las vueltas rápidas? Que es lo que en principio dicen que el AMR es muy fiable. Funciona mucho mejor a una sola vuelta que no a un ritmo constante durante el Gran Premio. Aquí veis cómo ha sido cada una de las vueltas más eficientes por parte de Aston Martin en lo que llevamos de Mundial, desde Bahrein hasta Mónaco. Bien, veis cómo Aston Martin ha empezado a descender en su rendimiento desde China. Desde China hasta ahora veis que la gráfica va en claro descenso. Hay una ligera caída aún más grave después de Imola hacia Mónaco, en lugar de remontar, pero esa es, como digo, la gráfica que nos refleja de qué manera la vuelta rápida, es decir, a un solo giro, ha mantenido sus prestaciones Aston Martin durante estas 8 primeras carreras. Las que además tenéis que tener en cuenta que en Imola, sabéis que hubo esas mejoras, esa especie de... Algunos le llamaron AMR24B, es decir, la evolución de lo que era el coche anterior. Veremos si Dan Fallows y compañía, ojo, no quiero ejemplificar en él solo el hecho de que esto sea así, de que no tengan claro qué pasa con el tema, pero evidentemente cuando tú intentas dar explicaciones, como es el ejemplo que a veces realiza Dan Fallows o otros integrantes del equipo Aston Martin, tienes que atenerte a las consecuencias de lo que has dicho. Sabéis que Fallows dijo, en Mónaco seguimos trabajando intensamente en mejorar nuestra opción de controlar la degradación de los neumáticos posteriores. Bueno, Alonso no creo que opine lo mismo, porque sabéis que él dijo que había tenido que trabajar muchísimo con el balance del coche durante la carrera, que había tenido que de alguna manera dosificar sus frenadas, sus aceleraciones para que los neumáticos medios no se fueran al carajo a mitad de carrera. Con lo cual eso de alguna manera contrasta con las palabras de Dan Fallows de que habían trabajado de forma correcta durante Mónaco para mejorar, para conseguir controlar la degradación de los neumáticos posteriores. Hay varias teorías, algunas de ellas las habéis puesto hoy en el chat sobre de qué manera el resto de equipos están trabajando esa degradación posterior con la suspensión y con otros elementos de ese eje y veremos si es así o no y Aston Martin puede igualarlo. No va a ser ahora el instante en que evidentemente aquí pongamos cartelitos a nadie, los cartelitos ya vendrán o no, se los pondrán quien quiera o se los dejarán de poner. Yo lo único que voy a intentar es daros información y datos para que vosotros tengáis vuestro propio criterio, que es muy importante. Aston Martin empezó el año dentro de lo que es el top 4 de equipos. Alonso estuvo regularmente en el top 6 de la parrilla en 4 de los 5 primeros grandes premios del año. Eso lo sabemos todos. Hasta llegar a China, Aston Martin estaba a tan solo 12 puntos de distancia de Mercedes. ¿Queréis saber qué ha pasado en los últimos 3 grandes premios? Es decir, Miami, Imola y Mónaco. ¿Cómo ha cambiado esa imagen de la clasificación donde, como digo, tras China, Mercedes estaba por delante de Aston Martin con 12 puntos de ventaja únicamente? Bien, en estos 3 últimos grandes premios, Miami, Imola y Mónaco, Ferrari ha conseguido sumar 101 puntos. McLaren ha sumado 88. Red Bull 81. Mercedes 44 puntos. Racing Bulls 17 puntos en 3 carreras. Aston Martin 4 puntos en 3 carreras. Haas 2, Williams 2, Alpine 2 y Sauber sigue sin puntuar. ¿Vale? Bien. ¿Cómo está ahora la clasificación? Después de Mónaco, acordaros, tras China, distancia entre Mercedes y Aston Martin 12 puntos.
Bien, Red Bull es líder clara con 276 puntos. Ferrari 252, cada vez acorta más la distancia Ferrari con Red Bull. McLaren tercera, 184. Mercedes es cuarta con 96. Aston Martin quinta con 44. ¿Os acordáis que en China eran 12? Bien, ahora son 52. Aston Martin ha perdido 40 puntos frente a Mercedes en 3 grandes premios. ¿Son estadísticas? No, son datos reales. Son puntos conseguidos en los últimos grandes premios. Tras Aston Martin, Racing Bulls está a 20 puntos de Aston Martin. Tienen 24 puntos entre Yuki Tsunoda y Daniel Ricciardo. Haas tiene 7, Williams 2, Alpine 2 y sabéis que Sauber ninguno. Son los puntos exactos de los 10 equipos tras las 8 primeras carreras del Mundial. El año pasado, Aston Martin trajo 3 grandes paquetes de mejoras. Fueron Montreal, donde este año en principio no hay nada previsto, Zandvoort y Sao Paulo. Fueron los 3 grandes premios donde hubo el paquete más importante, según Dan Fallows, Mike Crack, McCulloch y compañía, en ese AMR 23. Un AMR 23 que se comportaba de una forma, dicen, esto hablado por Fallows y compañía, se comportaba de forma distinta a cómo se comporta actualmente el AMR 24. ¿En qué me refiero a que se comporta de forma distinta? Bien, dicen que el coche actual es mucho mejor en curvas rápidas que en curvas lentas. Sabéis que el año pasado el coche tal vez se comportaba de forma más eficiente en los circuitos donde las curvas eran mucho más lentas. Este año parece que no, que cuanto más rápida sea la curva, mejor para el coche. Pero aquí nos encontramos con un dilema planteado por los pilotos, por Lance Stroll y por Fernando Alonso. Blanco Paul, un saludo para París, bonsoir. Merci beaucoup. Bien, porque Fernando dijo que tienen un problema en la trazada de la curva con el AMR24. Según Fernando, y ojo, también según Lance Stroll, el tema con el AMR24, cuando tú llegas a la curva, el coche tiende al sobreviraje cuando estás entrando en la curva. Sea del tipo que sea lenta, sea rápida, da igual. Cuando tú llegas a la curva y frenas para entrar, el coche tiende a sobrevirar. Pero cuando estás entrando ya en lo que es el ataque del vértice antes de la salida de la curva, cambia de sobreviraje a subviraje. Con lo cual, te encuentras con que o contravolanteas o controlas porque de repente el coche cambia por completo lo que es el equilibrio y la estabilidad dentro de la curva. Eso le pasa a la MR24, según han comentado los pilotos. Algo que debe ser la pieza clave en la que trabajar en el aspecto técnico para mejorar el rendimiento del coche. Luego están, evidentemente, las manos, las no manos y lo que pueda pasar con los pilotos. Pero eso es más que evidente. Con lo cual, dejando a un lado lo que personalmente sabéis que opino, y no va a ser el día hoy ni mucho menos, porque creo que el tiempo hablará y nos dará o nos quitará la razón. Ojalá me la quite. Fijaros lo que os estoy diciendo. Ojalá me la quite. Ojalá tenga que salir aquí y decir, jolín, enhorabuena, han sido capaces de conseguir un coche competitivo. Alonso y Stroll siguen puntuando de forma constante. Vuelven a estar cerca de las zonas de podio. Han conseguido un podio. Ojalá, ojalá. Pero habrá que verlo. Y habrá que ver hasta qué punto hay paciencia y hay necesidad de seguir trabajando en esta línea. Cuando digo de paciencia, me refiero a que, como indicaba correctamente el bueno de Zappa,
la historia del cuento de Pedro y el Lobo, que alguna vez le hemos hablado, ¿no? Que vienen las mejoras, que vienen las mejoras, nuestro coche va a ser mejor, nuestro coche va a ser mejor. Este fin de semana en Canadá va a ser un punto de inflexión importante.